Abraham, hoy tratamos otra vez de Abraham como uno de los personajes bíblicos que estamos meditando, y el tema es Abraham en el mundo, pero no del mundo. Abraham en el mundo, pero no del mundo, y el texto es de Génesis 14, 1 a 24. Interesante historia. Sagrado versus secular, espiritual versus material, celestial versus humano, trabajo de Dios versus trabajo secular, música de Dios, música de los hombres. Tenemos esa mala tendencia a dicotomizar, o sea, a separar en dos partes nuestras cosas humanas por un lado y las cosas de Dios por otro lado, como si fueran dos historias, ¿no? Como el agua y el aceite que no se mezclan muy bien. Pero no hay dos historias que sigan en paralelo. No hay una historia de Dios que es superior, celestial y sagrada, y otra aparte, una historia humana que es inferior, secular y profana. No lo hay. Desafortunadamente para muchos de nosotros cristianos es como si se pasaran dos historias independientes la una de la otra, la historia de Dios y la historia humana, que no se mezclan mucho. Sin embargo, solo hay una única historia y en ella vemos juntos a Dios y a los hombres. Vemos desde el mismo prisma a la actuación redentora de Dios y las distintas respuestas que les damos nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, y eso lo vemos a lo largo de los siglos, ¿no? Por toda la historia. En este texto de Génesis 14, 1 a 24, esa historia de la guerra de los 4 reyes contra 5, ¿no? Y la intervención de Abraham, pues encontramos en ese texto una de las ocasiones en las que esas dos líneas, la primera, Dios redimiendo, y la segunda, las respuestas humanas, esas dos líneas se coordinan juntas. Por un lado vemos la actuación de Dios y por otro las diferentes reacciones humanas a lo que estaba haciendo Dios en la historia. En ese sentido, Abraham ocupa una posición muy interesante y muy especial. Es parte integrante de la historia humana. Su sobrino ha sido secuestrado con todos sus bienes y toda la gente de Sodoma y de Gomorra han sido llevados cautivos. Eso es muy humano. Abraham reúne a 318 soldados de su casa y emprende una batalla con otros 3 que eran reyes y que eran aliados suyos, y emprende una batalla y libera a todos esos cautivos. Son acciones muy humanas, y vemos a Abraham completamente inserido en el mundo humano. Entonces Abraham es parte integrante de la historia humana, y al contrario de la mayoría de los hombres, él sigue los caminos trazados por Dios en la historia. Por tanto, en ese sentido, es parte de la historia humana, es uno de los actores de esa historia, y por otro lado, y en consecuencia, él también es un actor de la historia de Dios en medio a los seres humanos. Por eso el tema, él está en el mundo, pero no pertenece a ese mundo. En el mundo, pero no del mundo. En esta parte de nuestro estudio tenemos la oportunidad de ver que Abraham estaba en el mundo, pero no compartía de la misma savia, del mismo alimento que nutría el mundo de su época. Era parte de una determinada sociedad humana, tomó parte en un momento histórico, participó activamente en esa sociedad, en ese momento histórico, pero sin comprometerse con sus principios pecaminosos. ¿Qué tiene este texto que ver con nosotros hoy? ¿No? Debemos empezar comprendiendo un poco mejor el texto, así que vamos
paso a paso. Primero, los 12 primeros versículos, vemos que es la misma historia humana de siempre, no ha cambiado casi nada. Bueno, sí, la tecnología, pero el corazón del ser humano y el deseo de conquistar, de tener más poder, más dinero, más influencia, sigue igual, ¿no? Sigue igual. Es la misma historia de siempre. Vemos a nombre de reyes, algunos de difícil pronunciación para nosotros, y nombres de sus ciudades reinos. Un pequeño número de pequeños estados desafiando al soberano de toda la región, lo que generó una guerra entre ellos y la muerte de muchas personas. Los procesos históricos y las intrigas políticas eran las de siempre. Los deseos de conquista económica siguen siendo los mismos que vemos hoy, con la diferencia que hoy se conquistan no tanto territorios, bueno, ahora Rusia y Ucrania están ahí con temas de territorio, pero las grandes conquistas son conquistar mercados para nuestras marcas. Pero es conquista, es deseo de conquista económica, sigue igual. Pero el deseo de riquezas y de más influencia, más poder, siguen marcando el ritmo de los seres humanos y de sus relaciones personales, sus relaciones incluso familiares y económicas y políticas, y desafortunadamente también las religiosas. Kedorlaomer y sus socios, sus aliados, partieron de la región de Sinar, que coincide luego más tarde con Babilonia, que hoy es Irak, ¿no? Que hoy es Irak. Pero parten de ahí, y parece que de ahí siempre parte conflictos, ¿no? Parece que eso es histórico. Pero parten de ahí en una aventura de conquistas, invadiendo otras tierras, haciendo nuevos enemigos, que eso también es muy importante para los seres humanos, hacer nuevos enemigos y aumentando su poderío militar, su poderío económico. Si leemos los versículos 5, 6 y 7, vemos justo la configuración de ese poder por parte de Kedorlaomer. Antes de que se diera la batalla en la orilla sur del Mar Muerto, el valle de Sidín que se menciona aquí, ¿no? Hoy no existe, hoy está bajo el Mar Muerto, es un territorio que el mar ha avanzado y hoy está bajo el mar. Pero ahí se da una batalla terrible contra el rey de Sodoma y sus aliados en Palestina. En conclusión, la conclusión de esa historia, versículo 12, es que, dice el versículo, como Lot, sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él, con todas sus posesiones. Como lo sabemos por el capítulo anterior, Lot, el sobrino de Abraham, se separó de su tío porque buscaba mejores pastos para sus ovejas, un lugar mejor donde pudiera cuidar a sus rebaños. Elige vivir entonces en Sodoma, lo que demuestra que su elección se basó únicamente en el hecho de que la región de Sodoma era una tierra de regadío, como el jardín del Señor. O sea, los pastos eran abundantes y él podía ahí entonces comprar una hacienda o lo que fuera y tener ahí su rebaño sin grandes preocupaciones en cómo alimentar sus ovejas en mitad de un desierto, que gran parte de la región era pura arena, ¿no? Pura arena. Capítulo 13, versículo 10, dice que ese fue el criterio de la elección de Lot por esta ciudad. Pero resultó ser también una tierra de gente mala. Buenos pastos, pero malos eran los corazones. Gente mala que hacía deliberadamente lo que era malo a los ojos del Señor. Además, la riqueza de la tierra y la prosperidad económica de su gente le servía como tentación a los conquistadores foráneos, como Kedorlaomer y otros que ponían ojos sobre la riqueza de esta gente
y de su región. Lo que tenemos aquí es que en el mundo humano la situación sigue el mismo compás de siempre. Es la misma historia de siempre. Eso por un lado. Número 2, si vamos a los versículos 13 al 16, vemos que Abraham estaba en este mundo. Abraham estaba en el mundo. Empezamos a leer el versículo 13 y de pronto vemos que por primera vez en esta historia se menciona a Abraham, ¿no? El autor nos lo presenta como Abraham, el hebreo, si os dais cuenta, es así como se presenta Abraham. Abraham el hebreo, podría simplemente decir Abraham, porque desde el capítulo 12 ya conocemos la historia de Abraham, pero no, aquí dice Abraham el hebreo, por ser posiblemente como lo conocían los vecinos y sus aliados en aquellos días, ¿no? El hebreo, eso nos ayuda a entender que Abraham no vino del cielo, no era un ángel, no vino de una espiritosfera cualquiera. Abraham tenía origen humano y común, era hebreo, tenía origen, ¿no? Pertenecía a un linaje, pertenecía a un pueblo, ¿no? Se separó de su pueblo, se fue a otro lugar por ordenanza del Señor, pero eso no significa que no tenía origen, sí que tenía, ¿no? Tenía origen y era común, era una persona común, que era parte de un determinado pueblo, de la misma manera que Manré era amorreo, dice el mismo versículo 13, dice Abraham el hebreo y luego dice Manré el amorreo. Entonces, o sea, ambos eran seres humanos, no eran figuras mitológicas, no eran ángeles que estaban por aquí e intentaban mezclarse con la población humana, no, eran personas que estaban en este mundo, que eran de este mundo, que habían nacido en este mundo y que vivían en este mundo, así de simple. Así de simple. Además vemos que Abraham seguía las pautas normales de su época. Él necesitaba establecer vínculos con sus vecinos. ¿Para qué? Si era el gran Abraham. No, pero sí necesitaba establecer vínculos con sus vecinos para que juntos se protegieran de los invasores. Y por eso mantenía Abraham alianzas militares con Manré, con Escol y con Aner. Versículo 13. Y si seguimos el texto, luego vemos que convocó a 318 hombres adiestrados para la guerra que habían nacido en su casa. Vaya casa, ¿no? Que tenía para... ¿Cuánta gente ha nacido en tu casa? 318 por ahora, ¿no? Vaya tamañito de casa tenía. Y de pronto nos asustamos con el tamaño de su casa, pero a veces nos asustamos con el hecho de que él tenía un ejército particular, compuesto por 318 soldados adiestrados en el arte de la guerra de su época. Y puede que nos asustemos cuando vemos que han secuestrado a mi sobrino, a su familia y a la gente, a sus vecinos. No me gusta mucho esa gente de Sodoma, son muy malos, pero no merecen ser secuestrados, no merecen que los maten y que los transformen en esclavos. Juntó a su ejército, mandó emisarios a avisar a sus aliados militares y les dijo, no sé vosotros, pero tenemos una alianza, yo salgo ahora mismo y voy a liberar a esta gente, ¿no? Y nos asustamos, un hombre de guerra, un hombre que tenía un ejército particular dentro de su propia casa. Pues con sus hombres y con sus aliados se marchó a la guerra contra los invasores que hicieron cautivo a su sobrino y a todos los demás. Los persiguieron por muchos kilómetros hasta que los derrotaron y pudo rescatar a su sobrino y rescatar a los demás cautivos y sus posesiones. Como vemos, Abraham era un hombre de su tiempo, no era un extraterrestre o alguien que por tener fe en Dios estaba absolutamente aislado de la cultura humana, sin contacto con la sociedad de sus días. Al contrario, Abraham
estaba en su mundo, era parte de su sociedad, mantenía vínculos comerciales, vínculos y alianzas militares para la protección de su casa. Acudía en ayuda a sus vecinos y era un buen vecino para todos los pueblos de Canaán. Era bendición para esas familias porque estaba en el mundo. Él no podía ser o no podía cumplir la promesa de Dios de que en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra si no estuviera en el mundo. Número 3, versículos 17 a 24. Si Abraham estaba en el mundo, por otro lado, Abraham no era del mundo. En estos versos vemos que Abraham, por más metido que estuviera en el mundo de su época, no mantenía los mismos principios de vida de las demás personas. En ese sentido, aunque estuviera en el mundo, no pertenecía a este mundo. Pues Abraham estaba en su mundo, era parte de su sociedad, mantenía vínculos comerciales, mantenía alianzas militares para la protección de su casa y era de bendición a sus vecinos, cumpliendo el mandamiento del Señor de Génesis 12 de ser bendición para todos los pueblos. Era bendición para estas familias porque estaba en el mundo. Pero si vamos a la parte final del texto, versículos 17 a 24, vemos que si por un lado Abraham estaba en el mundo, por otro lado vemos que Abraham no era del mundo, no era del mundo. En estos versos finales vemos que Abraham, por más metido que estuviera en el mundo de su época, no mantenía los mismos principios de vida que las demás personas. En ese sentido, aunque estuviera en el mundo, no pertenecía a este mundo. Luego de regresar de la victoria contra el rey Kedorlaomer y sus aliados, Abraham recibe la calurosa visita de los reyes de su zona y observamos el fuerte contraste que había entre ellos. A uno le da Abraham su no, mientras que a otro le da Abraham su sí. El primer que se presentó ha sido el rey de Sodoma, llamado Bera. Bera, en el idioma antiguo de esa gente, se puede traducir por malo. No se sabe si era su nombre de pila o si se quedó conocido como el malo, porque buena gente puede que no fuera, ¿no? El malo. Y podemos entender perfectamente esa visita, ya que Abraham había rescatado a su pueblo y sus posesiones. O sea, él tendría que de alguna manera ser agradecido a Abraham porque todo su pueblo y toda su riqueza había sido rescatada. Le debía un gran favor a Abraham y tenía una obligación con él, por lo que le ofreció a Abraham quedarse con las posesiones rescatadas, devolviéndole únicamente a las personas de su pueblo, versículo 21. Podría considerarse un ofrecimiento bastante justo, e incluso esperado por Abraham, ¿no? Esperado. Pero Abraham no quería estar en débito con un hombre injusto y malo, sobre todo con el rey de una ciudad con la fama que tenía Sodoma. Él no quería deberle ningún favor a los que eran completamente malos. No quería compartir su mesa, no quería disfrutar de sus posesiones, no quería disfrutar de nada que viniera del malo, de este rey de Sodoma. El rechazo de Abraham al ofrecimiento del rey de Sodoma ha sido muy claro y contundente, versículos 22 a 24. Vale la pena repetir el texto que dice: he jurado por el Señor. O sea, no es simplemente porque yo tengo principios y no quiero tener nada que ver con esa clase de gente mala, injusta y asesinos. No era simplemente porque él tenía principios, es porque él tenía un compromiso con el Señor. Él dice: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo. De lo que es tuyo. A veces de otros puede que Abraham haya aceptado quedarse con parte de lo que se recuperó porque era justo y tenían alianzas.
entre ellos. Abraham no tenía ninguna alianza con una persona mala, injusta, como este rey. Entonces no dijo que no voy a tomar nada de nada. No, dijo, no quiero tener nada, no tomaré nada de lo que es tuyo. Ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. O sea, nunca podrás decir, Abraham me debe algo. Abraham me debe algo. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya hayan comido. Porque claro, tenía que alimentar a más de 300 soldados y comían de lo que estaban recuperando, ¿no? Salvo lo que mis hombres ya hayan comido. Interesante que los principios de fe de Abraham le impedían mantener esa clase de deuda con esa clase de persona como era el rey de Sodoma, aunque con otros mantenía alianzas. Pero él sabía con quién podría caminar y con quién no, con quién no. Sería como concordar y participar de la corrupción que produjo esa riqueza. Sería como ser cómplice de las obras de las tinieblas, andar conforme a los poderes de este mundo, conduciéndose según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, impulsados por sus deseos pecaminosos. Y me parece que el apóstol Pablo, cuando escribe Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3, parece que minutos antes estaba meditando en esta historia de Abraham, porque dice justamente eso, ¿no? Él no podía entregarse a esa clase de compromiso y comprometer su vocación, porque sus raíces estaban firmadas en la fe. Su vida estaba confirmada por una promesa, por una misión de ser bendición a todo el mundo. Por esa razón, Abraham se encuentra con Melquisedec, ¿no? El otro rey. Su nombre significaba rey de justicia o rey de paz, no se sabe muy bien cómo traducir, si de justicia o de paz, pero ya da igual, ¿no? Era justamente todo lo contrario del otro rey que era malo, este era de paz y de justicia, ¿no? Y vemos acerca de Melquisedec en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 2, y que era rey de Salem, que futuramente se convierte en Jerusalén, ¿no? Salem es una palabra que se deriva de shalom, que es paz, ¿no? Que es paz. Y además de rey, era sacerdote del Dios Altísimo. Ese encuentro con Melquisedec tiene al menos 3 niveles de significados. 3 niveles de significados. En un primer nivel, como historia pura y simple, un rey cananeo ofrece un gesto fraterno al héroe que vuelve a casa tras recuperar y salvar a tantas vidas y recuperar las posesiones de estas personas. Y le ofrece a él y a sus hombres una simple merienda de pan y vino. Y le bendice. Abraham y sus hombres aceptan los alimentos y aceptan la bendición. Evidentemente, Melquisedec asume aquí una importante función sacerdotal sobre todo por ser el rey y sacerdote de Jerusalén, ¿no? A la vez. A este sacerdote Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín, o sea, el diezmo de lo que habían conquistado con las batallas, menos la parte del malo, de Sodoma, que de ese no quiso nada. Pues al dar ese diezmo, se trata aquí de un reconocimiento que de la victoria contra sus enemigos, esa victoria le ha sido dada por Dios, que el resultado final no ha sido por su fuerza ni por su superioridad militar. Abraham dio el diezmo de todo porque quería ofrecer y agradecer a Dios por la victoria y por la justicia divina. Aprendemos con Abraham, por tanto, que el diezmo representa nuestra gratitud a Cristo por la justicia aplicada a nuestras vidas.
Al diezmar manifestamos también nuestra confianza en el Señor y que solo Él nos cuida, solo Él nos da lo suficiente por su providencia. Creo que este puede ser un primer nivel que encontramos de significados en ese encuentro entre Abraham y Melquisedec. Pero hay un segundo nivel de esta historia que asume un significado más sacramental, ¿no? Puesto que era pan y vino lo que se ofreció a Abraham, ¿no? Lo que fue ofrecido por Melquisedec. Era pan y vino. Supongo que no era puramente pan y vino, que habían sacrificado a corderos, a cabritos, y habían, no sé, frutas, y no. Era una recepción de bienvenida a los que volvían de la guerra, salvando a tanta gente, ¿no? Pero el autor propositadamente dice pan y vino. Simplemente dice pan y vino. Inevitablemente eso nos conduce a pensar en el sacramento de la Santa Cena, instituido muchos años más tarde por Cristo. Un sacramento que representa la presencia real y verdadera de Cristo entre los creyentes que siguen los pasos de fe de Abraham. Entonces ese encuentro fue de alguna manera sacramental en ese sentido, una manifestación de la propia gracia de Cristo. Además, la deidad a la que servía Melquisedec, a quien el texto dice que él servía al Dios Altísimo. En hebreo es el Elión, ¿no? El Elión. El Elión era adorado por todos los cananeos, paganos incluso, ¿vale? Todos los cananeos en general adoraban a una entidad, a una deidad que se llamaba el Elión. Como si fuera esta deidad el Dios supremo de todo el panteón que tenían, ¿no? Tenían Baal, tenía Astarte, Astarot, había un panteón ahí de dioses. Pues el Elión era el Dios supremo, considerado como el Padre y el Creador. Este nombre, Dios Altísimo, por tanto, no era novedoso, era un nombre muy conocido, muy bien conocido por todos los cananeos que lo adoraban. Claro, además de adorar también varios otros dioses, como os mencioné, Baal, por ejemplo. Pero las palabras de Abraham en el versículo 22 ya nos suenan un poco distintas. Dice que Abraham asocia al Dios Altísimo de Melquisedec con el Yahvé, con el Señor. Y ahí entonces se introduce la palabra Señor, Yahvé, la palabra que luego, más tarde, Dios se va a revelar a Moisés con esa palabra. Es que no hay otro Dios Altísimo que el Señor que le hablaba personalmente y que le había dado la promesa de vida a todas las familias de la tierra por medio de él. Entonces, esa dimensión sacramental del pan y el vino, del Dios Altísimo, es importante en ese encuentro de Melquisedec con Abraham. Melquisedec posiblemente no adoraba a ninguno de los demás dioses porque era sacerdote únicamente de el Elión, del Dios Altísimo, el mismo Dios que adoraba a Abraham. Un tercer nivel de significados en ese encuentro con Melquisedec es que asume también un sentido simbólico, un sentido tipológico, ¿no? ¿Os suena la palabra tipología? Pues es cuando una figura del Antiguo Testamento representa a Cristo en el futuro, ¿no? Así que en primer lugar su nombre, Rey de Justicia, marca una profunda diferencia con el nombre de Bera, el malo. Eso es importante, hay un contraste aquí. Segundo, Jerusalén representando un lugar de paz, ¿no? La ciudad de Dios que marca una sensible diferencia con Sodoma, una ciudad de depravación total. En Jerusalén, Salem significa paz. En Salem la gente encontraba paz.
porque en toda la región había un sacerdote de El Elyon, que era el rey de esta ciudad. Quien quería encontrar paz se iba a Salem. Quien quería juergas y otras cosas, pues se iba a Sodoma. Si por un lado Abraham representa al pueblo elegido, es Israel, y la iglesia, el pueblo que sigue a Cristo en fe, Melquisedec, por otro lado, representa al futuro rey que se sentará en el trono de Jerusalén para reinar con justicia, que fue en primer lugar David, ¿no? Y luego Jesucristo, el descendiente de David, por su resurrección, Y el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, nos ayuda a entender perfectamente esa relación que hay entre todo el sentido simbólico en la persona de Melquisedec con la obra y la persona y la obra de Jesucristo. Pero vamos a concluir, ¿no? En conclusión, lo que vemos en la historia de vida de Abraham y que nos sirve de lección e inspiración cristiana para nosotros hoy, es que se trata de un ser humano normal, como nosotros. Un ser humano que está completamente incrustado en la vida normal de todos los demás seres humanos de este mundo, pero que a la vez no compartía el estilo pecaminoso de vida de los demás. No se comprometía con los principios de vida que nutría la vida de todos los demás. Más bien se dejaba guiar por los caminos de Dios. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. No compartía la esencia del mundo. Sin embargo, fue en el mundo donde encontró la fe, donde consagró su camino de servicio a Cristo y de misión a los demás. Y eso nos sirve de guía a nosotros, de inspiración a nuestra vida y espiritualidad. Concluimos entonces con las palabras de Jesucristo en su oración final, pocas horas antes de su martirio, en Juan 17, versículos 13 a 18, que se relacionan profundamente con la experiencia de Abraham de estar en el mundo, pero de no pertenecer al mundo. Oró Cristo las siguientes palabras: Padre, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te pido que os quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también a ellos al mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.